Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Aquí está el Señor confrontándonos con su palabra. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Esta parte es muy, muy linda. Ya hemos dejado establecidos ciertos principios generales, ¿no? Estamos tomando en cuenta a través del avance por el Sermón del Monte, y sirven para entender el significado de esta porción de la Biblia, ¿no? Si no tenemos los principios, no entendemos y lo literalizamos. Pero nada es literal, en realidad son principios nomás. No es muy fácil olvidar que el factor más importante respecto a la Escritura, y en especial en relación a un pasaje difícil como este, es la preparación espiritual. Por ejemplo, uno puede acercarse al Sermón del Monte y empezar a ver qué hay aquí, digamos, ¿no? A ver qué hay aquí, tanto que se habla del Sermón del Monte, empieza a leer y con seriedad. No le va a servir. Tiene que haber una preparación espiritual, ¿no? Y estoy hablando de cristianos solamente, ¿no? Porque los cristianos reciben este mensaje, el mundo no lo recibe. Entonces nosotros nos acercamos y decimos, Señor, a ver, quiero ver qué tienes aquí. Y uno empieza a prepararse espiritualmente y se humilla y dice, Señor, yo sé que necesito de ti, por favor háblame, comunícame tu verdad, yo quiero saber esto. Si no hay esa preparación espiritual, entonces la cosa es muy natural y no se avanza. Uno puede decir, pero lo voy a hacer con una mente abierta, ¿no? No es eso, mente abierta, no es suficiente. En la comprensión y explicación de la Biblia, el espíritu es más importante que la mente. No que la desplace de ningún modo, pero es más importante. Entonces la preparación espiritual. Y es peligroso acercarse a una afirmación como esta con un ánimo polémico. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque aquí Cristo nos pide varias cosas. Hagan esto. Si les hacen esto, hagan esto. ¿No? Y el ego, ¿se acuerdan? Dice, ¿por qué? ¿Es justo esto? Siempre ha habido eso. El hombre pone en cuestión la justicia de Dios. Pero ahora hay justicia en Dios. No hay. Él es perfecto, ¿no? Entonces hay que dedicar tiempo para preparar el espíritu, para una actitud adecuada, para entender bien este mensaje, ¿ya? Y eso es acercarse a Dios, como lo hacemos cada día, estar con Él, leer su palabra, rogarle, pedirle, tocar la puerta. La casuística es parte de la teología moral que trata de casos difíciles de conciencia y de conducta. Casuística. Una vez más, es la parte de la teología moral que trata de casos difíciles de conciencia y de conducta. Por ejemplo, aquí tenemos uno. No sé cuánto por ciento de la gente que se acerca a leer esto cree que es literal. Y se burlan. ¿Cómo al que me golpea aquí en esta mejilla le voy a ofrecer la otra? Eso es literalismo. No va por ahí, ¿no? Ahora, en este pasaje, hermanos, lo que acabamos de leer, evidentemente no tenemos una lista completa de los asuntos de la vida, de las cosas que nos acontecen. Primero se nos recuerda muy claramente, por parte de Cristo, que tenemos una responsabilidad, que es la muerte, morir a ese yo que quiere gobernar, quiere presidir, quiere regir, pero el Señor dice, tiene que abdicar quiere decir bajarse del trono. El trono es para Cristo, no es para el ego. El ego tiene que estar en el piso, mirando al Señor que está sentado y diciéndole, ¿qué quieres que haga? Ese es cristianismo. Entonces, este párrafo nos va a enseñar cómo hacerlo y nos va a probar si lo estamos haciendo. Es cierto, ¿no?
Eso pasa cada día, ¿no? Entonces nos va a probar en general, pero cada día nos va probando si estamos procediendo como ha dicho, hasta donde ya hemos entendido, ¿no? Hasta donde hemos avanzado del sermón. Solo 3 ejemplos ilustran el principio. Entonces la lista no está completa. El Nuevo Testamento no nos ofrece detalles de las cosas que nos van a acontecer. Nos ofrece principios a través de Cristo primero y de los apóstoles. Entendamos los principios y apliquémoslo a nuestra vida. A ver, conociendo los principios, los vamos a aplicar a cada situación. Primer principio. Es todo eso a lo que nos solemos referir como volver la otra mejilla o dar la otra mejilla. Ese es un principio, por ejemplo. O sea, no es físico. El golpe no es físico. Presentar la otra mejilla no es físico, no es natural. Y hemos puesto un ejemplo el jueves, si se acuerdan, que decía, dice, por ejemplo, un amigo dice, a fulano le he ayudado en esto, le he prestado mi tiempo, le he aconsejado, y miren cómo me devuelve con un revés. Ese revés no es físico, sino está denunciando las actitudes de aquel a quien tanto le he servido y me ha respondido mal. Esa es la idea, ¿no? Entonces, son principios, no es natural ni físico. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te llene la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso, descubramos qué hay en esto, qué significa. Algo está entrañado ahí, ¿no? ¿Qué significa? Esto, que debemos renunciar al espíritu de represalia o autodefensa que está en nosotros. En nosotros se levanta un espíritu de venganza inmediatamente después de un agravio. Eso es natural en todo ser humano, todo cristiano también, ¿no? Pero se lo puede sojuzgar por el espíritu. Es lo que Pablo dijo, haced morir lo terrenal en vosotros. Esto, seguimos hablando de eso. Esa es la idea, ¿no? El Señor Jesús comienza a hablarnos de este tema y dice, alguien sin provocación alguna te golpea en una mejilla. Nuestro instinto, ¿cuál es inmediato? Como es como un resorte, hacerle una cortés devolución. Pero el Señor nos dice categóricamente, no actúes así. No, ese es el qué. Ahora, ¿estamos de acuerdo en el qué o no? Es primero. Un cristiano dice, amén, eso estoy de acuerdo. Después viene cómo, ¿no es cierto? Es legítimo preguntar cómo. Primero qué, después cómo. Muy bien, veamos entonces. Romanos 12, 19c. Romanos 12, 19c. Es muy interesante distinguir el qué y el cómo. El qué ya es de entrada es difícil, ¿no? Como señalas todavía. Pero si tú lo dices, y es para mí, amén, de todo corazón. Ahora enséñame cómo. Es la ley y la gracia. La gracia nos es dada para cumplir la ley. Deuteronomio 12, 19c. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perfecto. O sea, al golpe que me dieron en una mejilla, corresponde una venganza. Pero no es mía. No es mío dar la venganza. Es del Señor. Lo mismo leemos en Deuteronomio 32, 35a. Que le aumente una palabra nomás. Deuteronomio 32, 35a. Mía es la venganza y la retribución. Entonces, y uno dice, Dios mío, descanso en esto. Pero yo no puedo vengarme. Ya me ha dicho eso, no puedes. Pero surge, sí, pero eso lo vamos a tratar. Eso se trata por el Espíritu Santo. Se llama la mortificación del pecado, ¿no? Así que son buenas noticias, hermanos. 2 ejemplos de personas que practicaron esta enseñanza. El primero es el famoso evangelista británico Billy Bray. Este hermano, antes de convertirse, había sido un tremendo pugilista. Uno de esos que da duro, ¿no? Billy Bray se convirtió
Pero un día en la mina, trabajando en la mina, un hombre que solía tenerle mucho miedo antes de que se convirtiera, al saber que se había convertido, pensó que había llegado su oportunidad y sin provocación alguna le dio uno a Billy Ray, de los que sabemos, quien si respondía se hubiera liquidado en fracción de segundo. Pero en vez de eso, este hermano, el hermano Billy, lo miró y le dijo: que Dios te perdone como yo te perdono. Nada más. Ahora miren el resultado, hermanos. El resultado fue que ese hombre pasó unos días de inquietud espiritual que lo condujeron finalmente a convertirse a Cristo. Miren el efecto que puede hacer una obediencia de estas, ¿no? Sabía lo que Billy Ray hubiera podido hacer y no lo hizo. Y así Dios se sirvió de este exboxeador para ganar un alma. Y lo está haciendo todo el tiempo a través con nosotros, o sea, colaborando con él. Es la idea. Otro ejemplo. El hermano Hudson Taylor, misionero a la China, ¿no?, junto a la orilla de un río en China estaba haciendo señas a un bote para que lo llevara al otro lado del río, ¿no? Cuando el bote se acercaba, apareció un chino opulento que no reconoció a Hudson como extranjero porque iba vestido con ropa del país. Así pues, cuando el bote atracaba, le dio un empujón a Hudson Taylor, haciéndole caer en el lodo. Hudson Taylor, sin embargo, no dijo nada, pero el barquero, pues el dueño del barco, se negó a recibir a bordo al compatriota diciendo: este extranjero me hizo señas y él debe ir primero. El viajero chino quedó sorprendido cuando se dio cuenta de a quién había empujado. Recién se dio cuenta. Hudson Taylor, nada menos. Pero este hermano no se quejó, sino que invitó al hombre a subir a bordo con él y comenzó a explicarle qué había en él que lo hizo comportarse así. Le habló amigablemente. Debe estar embarradísimo, ¿no? Le habló amigablemente, hermanos. ¿Qué les parece? Por la gracia de Dios, Hudson Taylor no se ofendió, más bien marcó una profunda impresión en ese hombre y en su alma. Pero tiene sentido eso, ¿no? Que alguien nos ofenda severamente y le hablemos con calma, con amistad, con amor real. Le afectamos, pues. Esto hemos hablado hace unos cuantos domingos, ¿no? Una de las formas de evangelismo es a través de nosotros y de nuestro testimonio. Bueno, estos son dos ejemplos de hombres que pusieron en práctica este mandato concreto de no preocuparse por las ofensas y agravios personales, de cualquier orden, ¿no?, físico o lo que fuera. Ser golpeado en la cara es humillante, es ofensivo. Pero hay ofensas con la lengua, son terribles. Y hay ofensas con la mirada, ¿sí o no? Una mirada, hermanos, puede ofender tremendamente. Nuestro Señor desea crear en nosotros un espíritu que no se ofenda fácilmente. Él está trabajando eso en nosotros. Un espíritu que no busque represalias, sino todo lo contrario. Que más bien nos sintamos indiferentes en cuanto al yo y al aprecio propio. El apóstol Pablo lo expresó en dos textos que vamos a ver ahora. No, uno solo, en dos versiones. 1 Corintios 4, 3. Ya habíamos visto que el apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto especialmente, sufrió muchos ataques del pueblo, muchas acusaciones, reclamos, cosas fuertes que se habló contra él. Ahora miren lo que dice en este texto. 1 Corintios 4, 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Se entiende? A ver, miren la primera parte. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Es como decir, no me afecta. No me afecta. No están haciendo mal, ustedes me están acusando de cosas. Pero yo estoy aquí sirviendo al Señor. No es el caso de uno que se pone furibundo y dice, a ver, uno por uno,
pruebas de lo que están diciendo. Nada de eso. No tengo en cuenta. Ahora escuchen la versión Dios habla hoy. El mismo texto, 1 Corintios 4:3. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Qué cosa linda, hermano. Es un nivel, ¿no? Es un nivel espiritual. O sea, no me afecta. No es que no le interese, porque eso habla de un nivel carnal, pues en el pueblo, esa es parte, obviamente, él está trabajando ahí. Pero en cuanto a él, es la idea, en cuanto a él, no le afecta. Tenemos que llegar a esto, a este nivel. Todo cristiano tiene que llegar a este nivel. Escribe a los corintios que habían halagado mucho a Pablo. Claro, Dios lo había usado para establecer la iglesia en Corinto, pero dentro de esta iglesia habían surgido unas facciones rivales. Unos se gloriaban de Apolos, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo soy de Apolos, un gran predicador. Otros decían seguir a Cefas. Otros decían, nosotros somos de Cristo. Esos son los más espirituales, no, igual otra facción. Pero él se había vuelto indiferente a las críticas personales. Y este es el tema de aquí. Es a nosotros. El mensaje es, si te ofenden, si te golpean la mejilla derecha, presenta la otra. Él no tenía miedo a lo que podían hacerle, ¿no? Entonces, este es el principio general de nuestro Señor. Él lo ha establecido aquí, el principio general. Tengamos cuidado de no violar uno de los principios de interpretación que hemos mencionado antes. Escuchen esto, ¿no? Hay principios de interpretación que están en la Escritura. No podemos ignorarlos. Y hay uno que es muy importante, lo citamos aquí. Esta enseñanza de Cristo en este pasaje no quiere decir que no nos debe preocupar la defensa de la ley y el orden en la sociedad. ¿De acuerdo? No hay indiferencia a eso, eso está ahí en su lugar y somos responsables ante Dios de cómo actuamos, ¿no? Volver la otra mejilla no quiere decir que no importa para nada lo que sucede en el ámbito social y nacional. De ningún modo. Ese es un principio. Este fue el error de Tolstoy, quien decía que no tenía que haber policía, ni soldados, ni magistrados. Esta es una parodia completa de la enseñanza de Cristo. Lo que nuestro Señor dice es que no he de preocuparme por mí mismo, por mi honor personal. Ese es el tema. No te preocupes. Yo mantengo, defiendo y limpio tu honor cuando lo considere necesario, pero tú no te hagas cargo de eso. Yo estoy a cargo de ti. Pero está esto lejos de no preocuparse por las leyes de la sociedad y las injusticias que a diario se cometen. Muy bien. Recordemos que las autoridades superiores que hay por Dios han sido establecidas. Eso está bien, no es una institución de Dios. Que el magistrado es un poder necesario. Es necesario restringir y limitar el mal, el pecado. Y yo, como cristiano ciudadano, voy a ocuparme y preocuparme por esto, ¿no? Pero no he de entender la enseñanza de nuestro Señor en este pasaje en el sentido general. Es algo que se me dice a mí personalmente. Esto se pone en contraste, ¿no? Este principio. No estamos hablando de la sociedad, pero se pone un poquito en contraste con el tema que está tocando a nosotros. A nosotros nos habla directamente. No respondas, no te defiendas, ama, bendice a la gente. Por ejemplo, ridiculiza la enseñanza de nuestro Señor, decir que si un borracho o un lunático violento viene a mí y me golpea en la mejilla derecha, que yo le presente de inmediato la otra. ¿No? Voy a repetir. Ridiculiza la enseñanza de Cristo, decir que si un borracho o un lunático violento o un endemoniado, digamos, viene a mí y me golpea en la mejilla derecha, que yo le presente la otra. Veamos por qué. Porque si alguien en esas condiciones de intoxicación me tratara así, lo que sucede no es que simplemente me está ofendiendo personalmente, no solo personalmente,
este hombre no está en sus cabales. Un ser humano así no se comporta así naturalmente, se comporta como un animal porque no sabe lo que hace. Lo que preocupa a nuestro Señor es mi espíritu y mi actitud respecto a un hombre tal. ¿Qué dices de ese hombre? ¿Entienden? Como no está consciente de lo que hace, no quiere ofenderme. Se está haciendo daño a sí mismo y además de mí a otros. Es, por tanto, un hombre que hay que frenar, hay que sujetarlo, hay que esposarlo. No es venganza, es cuidado del resto. Pero a mí venía a ofenderme, pero yo ya sé la lección, a mí no me ha ofendido, porque yo no tengo que ofenderme. Pero he visto que hay en él un potencial de hacer daño a las personas y hasta matar, porque no está en sus cabales, está endemoniado. Y en cumplimiento del espíritu de este mandato, debería frenarlo. Y voy a hacerlo, usar la policía, lo que sea necesario. Y si veo que alguien maltrata o molesta a un niño, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? No le vaya al niño que de la otra mejilla. No, para nada. Lo voy a rescatar de ese peligro. Pero la enseñanza del Señor se refiere a la preocupación por mí mismo. Y el Señor quiere borrar de nuestra vida la actitud esa que dice, yo he sido ofendido, me ha golpeado, por tanto he de defenderme, voy a vindicar mi honor. De eso quiere librarnos el Señor, ¿no? O sea, ha puesto mi nombre en tela de juicio, digamos, ahora mismo, en este tiempo, en redes sociales. El juez se vuela, ¿no? Entonces me va a conocer, ¿no? El Señor sabe todo. Si lo ha hecho, lo ha hecho. Y si lo encuentro, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a amar y lo voy a evangelizar. Y Dios va a hacer su obra. Eso es dejar a Dios a cargo de todo. Y ahí cedo. Qué lindo principio. Nos está enseñando esto a nosotros. ¿Qué significa entonces al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa? Se puede formular así a modo de principio. Nuestro Señor se fija en la tendencia en insistir en nuestros derechos legales, en nuestros derechos, claro, legales, ¿no? Lo que legalmente me corresponde. Se pondera mucho en nuestro tiempo aquello que se llama derechos humanos, ¿sí o no? Eso salta por todas partes, ¿no? Derechos humanos. Escuché una noticia que reflejaba que en cierto país, en estos días, se acusaba a su presidente de ignorar precisamente los derechos humanos al encarcelar a miles de malhechores y ponerlos a trabajar para compensar los daños causados. ¿No? Exigían que se los libere a nombre de los derechos humanos, ¿no? Pero el reclamo parecía muy injusto. Alguien dijo acertadamente que los derechos humanos debieran ser para los humanos derechos. Porque es absurdo liberar a unos malhechores. Harían furor otra vez, ¿no? Obviamente. Ahora, Jesús da el ejemplo del hombre que me levanta pleito delante de un tribunal, esto pasaba en Israel, para quedarse con mi túnica. Según la ley judía, no la vamos a ver, pero si quieren se anotan, Éxodo 22, 26 al 27, no se podía levantar pleito a nadie para quitarle la capa, aunque era legal hacerlo para la túnica. Esa costumbre había en Israel, por eso Jesús habla de esos términos. Pero nuestro Señor dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no hagas juicio para ninguna de las dos cosas. Te quita una, le das la otra. Es la misma actitud. Es el mismo principio. También esta es una cuestión difícil. Y la única forma de resolver el problema es fijarse bien en el principio, que es esta tendencia a exigir siempre los derechos legales, los derechos humanos. Tendemos a eso, esto está ahí, no podemos negar. Que hay que tratar, pero no podemos negar que está ahí. Hay quienes no se cansan de decirnos que el verdadero problema del mundo de hoy es que todo el mundo habla de sus derechos, pero no de sus deberes. A ver, si ponemos en la balanza, derechos humanos, los deberes, nadie quiere hablar.
Nuestro Señor se ocupa de esta tendencia en este pasaje. Los hombres siempre piensan en sus derechos y dicen, todo el mundo debe respetarlos. Este es el espíritu del mundo y del hombre natural, que debe conseguir lo suyo e insiste en ello. No nos sorprende eso porque el hombre es así. El problema es cuando está en nosotros y está fuerte, como con cualquier otro, es un problema, porque es señal de que Dios no está tratando. Pues. Para que Dios trate con nosotros, tenemos que exponernos a Él, ¿no? Colaborar, Señor, pobre mío. Pero un cristiano evangélico congregado que no le diga eso al Señor y que no esté ocupado en las cosas de Él, no va a avanzar, hermano. Hay que estar con el Señor. Entonces, esto el Señor quiere demostrar, no es el espíritu cristiano. Digan, no lo hagan, no reaccionen, no es el espíritu cristiano. No insistan en sus derechos legales. Aunque sufran injusticias, no insistan en sus derechos legales. Amen al ofensor. Si tu enemigo te pide pan, dale pan. Si te pide agua, dale agua. Qué lindo espíritu, ¿no? Es el espíritu cristiano. Entonces, hermanos, esta es la formulación breve, escueta, de este principio. Pero debemos todavía explicarlo. Hay pasajes de la Escritura que son muy importantes a este respecto. En este caso se ve con suma claridad la importancia que tiene examinar la Escritura con la Escritura. Ese es un gran principio de interpretación. La Biblia interpreta a la Biblia. Si leemos algo, como lo recuerdan los tembleques, como se llaman, los hermanos, los he mencionado una denominación. Los cuáqueros, gracias, los cuáqueros. Que leyeron, tomaron eso en cuenta y no quieren saber de policías, ni defenderse, ni de nada. Han llevado a un extremo esa cosa. Pero no es así. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora vean esto, hermanos. Pero también está escrito, digamos así como Cristo una vez le dijo al diablo, pero también está escrito Mateo 18, 15 al 17. Ahora veamos esto. Mateo 18, 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, presenta la otra mejilla. No, aquí dice, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, excomúlgale. Échalo. ¿Qué hacemos con esto? Y empieza con, tu hermano peca contra ti. Veamos. Parece, hermanos, que se nos dijera aquí que pudiéramos reclamar nomás que el Señor está olvidando la primera enseñanza o cómo es la cosa. Pero Él no puede equivocarse, ¿no? Pero aquí no nos dice, presente nuestra mejilla. Empieza diciendo, ve donde el que te ha ofendido y trata con él a solas y repréndelo. ¿Cómo es? Ya está, ¿no? El tema. Veamos un ejemplo de Cristo y otro del apóstol Pablo. Y aquí se va a aclarar esto maravillosamente. En el ejemplo de Cristo, estamos en Juan 18, 22 y 23. Dice así. Juan 18, 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, ¿saben qué es un alguacil? Es un sheriff, ¿no? Encargado de la justicia, que estaba allí, le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Imaginen el cuadro. Una bofetada al Señor Jesús. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Qué lindo. Ahora escuchen el ejemplo del apóstol Pablo.
Acabamos de ver al Señor protestando contra la acción del alguacil, ¿no? Le dio una bofetada. El ejemplo de Pablo es en Hechos 16:37. Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo, esto ocurrió en Filipos, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, quiere decir de ocultas. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, no nos vamos. Que vengan las autoridades que nos han mandado a encerrar a sacarnos. Tampoco presentó la otra medida. No le venía al caso, veamos por qué. Pablo y Silas habían sido encarcelados en Filipos y amarrados al cepo. O sea, estaban con los grillos en los pies. Luego, a la mañana siguiente, después del terremoto y de los más sucesos de esa noche memorable, los magistrados se dieron cuenta de que se habían equivocado y dieron la orden de poner en libertad a los prisioneros. Pero miren la respuesta que dio Pablo. Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, en Roma no se podía hacer eso, era un delito tremendo, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan de ocultas. Váyanse. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los magistrados tuvieron que ir a ponerlos en libertad. Claro. Ahora miren esta conclusión. ¿Cómo se explican estas contradicciones aparentes? Nuestro Señor en el Sermón del Monte parece decirnos que siempre hay que presentar la otra mejilla. Parece decirnos que siempre hay que presentar la otra mejilla. Y que si alguien nos pone a pleito para quitarnos la túnica, debemos darle también la capa. Pero el mismo Señor, cuando lo golpea en la cara aquel soldado, no presenta la otra mejilla, más bien protesta. Pero ojo aquí. Y el apóstol Pablo insistió en que el magistrado fuera personalmente a ponerlos en libertad. Si aceptamos el principio original, no es difícil armonizar los dos tipos de afirmaciones. Puede hacerse de la siguiente manera. Esos casos, el de Jesús y el del apóstol Pablo, no se muestran insistiendo en sus derechos. Por ejemplo, Jesús no está insistiendo en su derecho. De hecho, no está bien lo que me has hecho. ¿Por qué me has equivocado? Pablo, no ha estado bien que nos azoten y nos encierren. ¿Por qué lo han hecho? Pero no están tanto pensando en la ofensa personal, sino en el daño general que van a seguir haciendo si no se los corrige inmediatamente. Entonces, el caso de Jesús y Pablo, no se muestran insistiendo en sus derechos. Jesús censuró que se violara la ley y la defendió, pero no perdió los estribos ni lo consideró como ofensa personal. Pablo en Filipos fue azotado y encarcelado. N veces lo habían encarcelado y azotado. ¿Se acuerdan cuántos azotes recibió Pablo? 195. 40 veces. 40 menos 1, 5 veces. Son 195. ¿No? A ver, puedes calcular. 5 veces 39. 9. 5 veces 39. Entonces, él, hermanos, él ya sabía que iba a sufrir por Cristo. Pablo era un hombre que no decía, ¿por qué me han hecho esto? No. Una vez relata, ¿no? Para mostrar, pero no está herido, está tranquilo. Lo llevaban como costal de papas. Pablo. Y el apóstol Pablo hizo exactamente lo mismo que el Señor. No protestó porque lo habían encarcelado, por el hecho en sí, la ofensa a él y Silas, su compañero. Lo que le preocupó fue que los magistrados vieran que al encarcelarlo así, habían violado esa ley que ellos estaban llamados a aplicar. Ese era el tema. No pueden hacer esto. Están violando la ley que ustedes deben guardar. Está pensando en términos sociales, no personales. De modo que les recordó la dignidad
y honor de la ley. Se capta la idea, hermanos. Van a leer el texto, es muy interesante esto. Hay que buscar más ejemplos. Terminamos con este principio. Al cristiano no le preocupan las ofensas ni la defensa personales. Pero cuando es cuestión del honor y la justicia y la verdad, debe preocuparse y protestar. Un cristiano protesta libremente cuando algo está mal hecho en una sociedad. Pero de lo que él le hace, ni se queja ni murmura. Bendice a los que le han ofendido. Diferenciemos las dos cosas, entonces, y continuamos. Que la gracia esté con ustedes. Amén.